¿Tienes un equipo con Windows 11 que de fábrica traía Windows 10 y quieres regresarlo a ese mismo sistema? Aquí te digo cómo. Hoy tengo aquí un equipo del Inspiron P89G, el cual hace un tiempo lo actualicé de Windows 10 a Windows 11, pero el problema es que al día de hoy ha tenido bastantes problemas. El equipo se reinicia. Como es de esperarse, esto es muy molesto para el dueño del equipo. Ya durante el día estuve trabajando con este equipo y me di cuenta que en modo seguro el equipo está funcionando sin ningún problema. Pero por ahí hay algo que no está funcionando de manera adecuada. Desafortunadamente no tengo el tiempo para comprobar cada una de las posibles causas que hacen que el equipo se reinicie. Además de esto, el dueño del equipo no está a gusto con el sistema operativo Windows 11, entonces voy a regresarlo a Windows 10 y te voy a mostrar cómo hacer esto. Voy a ocupar una memoria con el sistema operativo Windows 10 instalado en este USB. Si tú necesitas uno y necesitas regresar de Windows 11 a Windows 10 como lo voy a hacer con este equipo, en la descripción de este tutorial te dejo la liga de un video donde te muestro cómo puedes crear esta memoria USB. También se necesita hacer respaldo de archivos y documentos del usuario y de controladores del sistema. Pero te voy a mostrar rápidamente cómo hacerlo. Solo que lo voy a hacer desde el modo seguro para que el equipo no se reinicie mientras hacemos el respaldo. Para entrar a modo seguro, si es que tu equipo también se reinicia como este, vas a hacer lo siguiente. Vas a ir al botón de inicio, vas a pulsar sobre el usuario del equipo y vas a dar clic en cerrar sesión. Cuando estés fuera de la sesión, vas a dar un clic sobre la pantalla, luego te diriges al botón de apagado y antes de seleccionar cualquiera de estas opciones vas a buscar la tecla Shift, que es la tecla que tiene la flecha hacia arriba, la oprimes y luego seleccionas reiniciar en las opciones del botón de apagado. No dejes de oprimir el botón de Shift hasta que aparezca esta pantalla. Después de soltar el botón de Shift, vas a seleccionar solucionar problemas, opciones avanzadas y configuración de inicio. Pulsas en reiniciar. Al entrar a esta pantalla seleccionas la opción habilitar modo seguro. Vas a seleccionarla oprimiendo la tecla F4. Y como puedes ver, la interfaz de la pantalla ha cambiado. En los bordes de la misma aparece la leyenda modo seguro. Ahora conectas tu disco duro o tu memoria USB donde vayas a hacer el respaldo de los archivos. Voy a respaldar la carpeta de descargas, documentos, escritorio, imágenes, música, OneDrive y videos. En estas carpetas básicamente se guardan todos los archivos y carpetas del usuario. Y enseguida voy a respaldar la carpeta donde se encuentran los controladores del equipo. Esa carpeta se encuentra en la unidad C o donde se encuentre instalado tu sistema operativo, carpeta de Windows, carpeta de System32, carpeta Drive Store, carpeta File Repository. La selecciono y la copio a la carpeta donde estoy haciendo el respaldo en mi disco duro. Entonces lo siguiente es apagar el equipo. Desconectamos nuestro disco duro. Conectamos nuestra memoria con el sistema operativo Windows 10. Encendemos el equipo y oprimimos la tecla F12 para entrar a las opciones de arranque. Seleccionamos nuestra memoria USB. Seleccionamos la arquitectura que vamos a instalar en este equipo. Este equipo trabaja con una arquitectura de 64 bits, entonces es la que vamos a seleccionar. Estas opciones las dejamos tal y como están.
Pulsamos en siguiente, instalar ahora. Aceptamos los términos de licencia y pulsamos en siguiente. Seleccionamos instalar solo Windows avanzado. Y como en este disco duro ya había un sistema operativo instalado, vamos a eliminar todas estas particiones. Recuerden que es muy importante previo ya haber hecho el respaldo de sus archivos, porque al eliminar estas particiones, todos los datos, todos los programas que estaban en el equipo se van a eliminar, y aunque hay forma de recuperarlos, esto puede ser un dolor de cabeza mientras lo logramos. Vamos a eliminar cada una de las particiones seleccionándolas y pulsando en eliminar. Cuando todas están eliminadas, vamos a seleccionar nuevo para crear una partición. De hecho, el sistema crea más particiones. Solo debes de asegurarte que esté seleccionada la partición más grande y pulsas en siguiente. Hola, soy Cortana y estoy aquí para ayudarte. Tu región está establecida en México, ¿es correcto? En esta parte seleccionamos las configuraciones del equipo, como es el país, región, teclado, etc. Tu teclado está establecido como latinoamericano. ¿Quieres seguir así? Sí. ¿Escribes también con otra distribución de...? ¿Omitir? Ahora, vamos a conectarte a Una red. En esta parte yo te sugiero que no te conectes a internet, porque cuando entremos al sistema te va a pedir que ingreses un correo de Microsoft, puede ser de Hotmail, MSN, Outlook, y francamente es bastante molesto. Entonces te sugiero que en este momento no te conectes a internet, y ya que termines de instalar el sistema operativo ya puedes conectarte a internet sin ningún problema. Pulsamos no tengo internet, Solo para que sepas. continuar con la Te configuración limitada. Escribe el nombre que quieres asignar Escribimos a tu el cuenta. nombre del usuario y pulsamos en siguiente. Ahora, escribe una En contraseña este para momento tu no voy a ingresar alguna contraseña, tú puedes hacerlo. Esto ya es opcional. cuenta. Esta es la configuración que Microsoft También te recomienda. sugiero que apagues Revísala todas y estas selecciona opciones, aceptar cuando estés listo. pero si tú quieres mantener algún switch encendido, no hay ningún problema. Pulsamos aceptar. Hola, soy yo. Selecciono ahora no, también es opcional. Ya casi está listo. Necesitamos afinar unos detalles más y Windows será todo tuyo. ¿Qué ganas tengo de empezar a ayudarte? Y esperamos a que termine la configuración del sistema. Solo voy a mostrarte el sistema para que veas las características del equipo y la versión del sistema operativo. Tiene 4 GB de memoria RAM y tiene un sistema operativo Windows 10 Home Single Language con la versión 22H2, que es la más reciente a este agosto de 2023. En este equipo lo único que restaría es regresar los archivos y datos del usuario al equipo y checar que los controladores estén actualizados. Antes de conectarnos a internet y de hacer cualquier instalación, te recomiendo que si tienes los controladores originales del equipo, como es el caso en esta computadora, compruebes si hay alguno que falta y que lo instales desde el respaldo. Para esto vas a dirigirte al botón de inicio y con el botón derecho del mouse o touchpad vas a dar clic en administrador de dispositivos. Hay varios controladores que hace falta actualizarlos, entonces lo vas a hacer desde el respaldo que tienes, pero antes te sugiero que también actualices los controladores de pantalla y de red, que son muy importantes, y aunque aquí no aparecen marcados, como te decía, si cuentas con los controladores originales es mejor hacerlo desde ese respaldo. Entonces lo seleccionas y con el botón derecho del mouse o del touchpad seleccionas la opción actualizar controlador. Luego das clic en buscar controladores en mi equipo, seleccionas la opción examinar
te diriges a la carpeta donde guardaste el respaldo de los controladores, que en mi caso es unidad C, usuarios, usuario principal del equipo y carpeta File Repository. La selecciono, pulso aceptar y pulso en siguiente. Aunque tengas los controladores originales, no necesariamente se van a actualizar. En el caso de este equipo sí lo está haciendo, porque el controlador que en este momento está instalado en esta computadora es un controlador básico de Microsoft. Quizá no lo notes desde el video, pero la interfaz se hizo un poco más nítida. Pulsamos en cerrar, y otro controlador importante es el controlador de red. Para esto seleccionamos el dispositivo donde aparezca el nombre del dispositivo. En este caso es un Qualcomm. Lo selecciono y pulso botón derecho del mouse y actualizar controlador. Selecciono nuevamente buscar controladores en mi equipo. Ya no es necesario pulsar en examinar porque ya la dirección de la carpeta está guardada. Solamente pulsamos en siguiente. Pulsamos en cerrar. Y en el caso de este controlador sí nos pide reiniciar el sistema. Vamos a darle un momento que no. Por lo general, actualizando los adaptadores de red, ya no hay ningún problema con el controlador del Bluetooth. Entonces vamos con los controladores que sí están marcados con problemas de compatibilidad. Para esto vamos a hacer el mismo procedimiento hasta que actualicemos todos los controladores que aparecen aquí. Listo, ya se han actualizado todos los controladores. Vamos a reiniciarlo. A partir de aquí, pues solamente necesitarías instalar paquetería, programas y configuraciones del usuario. Ya he concluido con la instalación del sistema operativo de este equipo, y solo para mostrarles cómo ha quedado, ya no ha tenido ningún reinicio. El equipo con Windows 11 tenía reinicios alrededor de los 2-3 minutos de encendido el sistema. En este momento ya lleva más de una hora encendido, no ha tenido ningún reinicio y todos los programas y aplicaciones están funcionando de forma correcta. Si tú tienes un equipo como este que tenía Windows 11 y por algún motivo no te funcionaba de manera correcta, o sencillamente no te gustó el sistema operativo Windows 11 y quieres regresarlo a Windows 10, de esta manera es como puedes hacerlo, de una manera muy fácil y rápida. No es una instalación que te conserve archivos y programas, sino que tienes que hacer una reinstalación en limpio, pero a la vez esto te garantiza que el equipo va a estar más optimizado. Te muestro las características en el sistema. Windows 10 Home Single Language, actualizado a la versión 22H2, que es la más reciente en este agosto de 2023. Ojalá que este video te haya sido de utilidad. Si así fue, no olvides pulsar me gusta en el mismo, suscribirte a este canal o seguirme en este perfil. Y si estás viendo este video desde una plataforma diferente a YouTube, puedes buscarme en la misma como Tecnología Fácil. Mientras tanto, te agradezco por haber llegado hasta aquí y nos vemos en un próximo tutorial. Muchas gracias.